Sí, Bien, bueno, yo quiero agradecerle a la Sí, comisión por sí. haberme nombrado coordinador de este evento. Le agradezco a Mario, a Julio y a Daniel por participar y comentar este Ateneo y al doctor Ricardo Urtubey que va a ser el presentador. Así que, señores, después haremos los... Perfecto. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Ricardo Urtubey, me desempeño como cirujano de urgencias y de cirugías programadas en el Hospital Regional Ramón Carrillo de Santiago del Estero. Y vamos a presentarle un caso clínico que se ha dado en nuestra guardia. Ingresa una paciente de sexo femenino derivada de otro nosocomio a nuestro servicio de guardia. El motivo de la consulta o de derivación era un dolor abdominal tipo cólico que se daba posterior a una ingesta de colicistoquinéticos asociado a una falta de eliminación de gases y materia fecal de aproximadamente una semana de evolución al momento de hipertensión, diabetes. La paciente nos refería a antecedentes quirúrgicos y al examen físico comunicó dato positivo, presentaba el abdomen distendido, timpánico a la percusión, dolorosa palpación generalizada sin reacción peritoneal. Una vez que la paciente ingresa a la guardia, se solicita un par radiológico, estudios analíticos de laboratorio y una tomografía que ya venía ya con una tomografía del nosocomio que la había derivado. Esto es lo que vemos en el par radiológico. No hemos objetivado un hemoperitoneo en las placas, pero sí hemos objetivado una gran distensión de asas intestinales con múltiples niveles hidroaéreos. Es lo que ya nos orientaba a un diagnóstico de un abdomen agudo oclusivo. Posteriormente, vemos la tomografía del servicio que la derivaba, donde objetivamos lo siguiente. Ricardo, ¿qué obesidad tiene la paciente a qué punto? ¿40, 45, 10 DMC por ahí? No sé. Sí, unos 40 más o menos tenía. Ujú. Bueno, en la tomografía en el corte axial, lo que hemos observado al momento de que hemos visto la tomografía es un cálculo grande en la vesícula biliar, gran distensión de asas intestinales con niveles hidroaéreos. Al colon no lo veíamos alterado en cuanto a su diámetro. Y a nivel del hilo terminal veíamos un cálculo impactado dentro de la luz del intestino delgado. En cuanto a los analíticos del laboratorio, leve elevación de glóbulos blancos con neutrofilia, una amilasa normal, una función renal alterada, hepatograma normal, FAL normal, GGT con un leve aumento y un TP de 78. En base al cuadro clínico y a los estudios por imágenes se decide una conducta quirúrgica de urgencia con un diagnóstico presuntivo de un hillo biliar. En cuanto al procedimiento quirúrgico, en esta intervención se aborda ponición mediana infraumbilical. Al ingreso al cavidad, lo que objetivan los cirujanos tratantes es líquido de reacción, asas de intestino delgado distendidas. A la semiología de cavidad se evidencia un cálculo enclavado a 40 centímetros de la válvula ileocecal. Se realiza una enterotomía transversal, se extrae el mismo y enterorrafia en dos planos. Se hacen unos puntos, unos ceros musculares y unos ceros serosos posteriormente. Lavado de cavidad, colocación de dos drenajes, uno al acecho de la rafia y otro al fondo saco Douglas.
Esta es la imagen del hilito que se extrae, aproximadamente 10 centímetros. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿El líquido de reacción era estéril, estaba e- infectado o era era estéril. Era un estéril? líquido estéril, sí. Gracias. Ricardo, ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Sí? ¿Por qué motivo no lo abordaron por video la paroscopía viendo la obesidad de la paciente? En nuestro centro no tenemos tanto entrenamiento para este tipo de casos por videolaparoscopía. Por eso Digo, siempre también puede ser preferimos. por la dilatación del intestino, puede ser que consideraron que, que sea una contraindicación también. Pero bueno, bueno, está bien. También, pero en términos generales es porque tenemos poco entrenamiento en cuanto a la paroscopía en estos casos. Está perfecto. Ricardo, ¿puedo una pregunta? Sí, ¿Intentaron antes de la enterotomía progresarlo? no, se ha Fueron hecho la derecho a la enterotomía y se lo enterotomía. extraído. O Sí, sea, no se intentó progresarlo hacia el colon. no se intenta progresar el colon. En cuanto a la evolución postoperatoria del paciente, continuaba internada con una evolución tórpida, presentando distensión abdominal con escasa eliminación de gases y poca tolerancia a la dieta líquida. Al 13º día postoperatorio se solicitó una nueva tomografía, en la que se objetiva. Lo primero que nos ha llamado la atención es que el cálculo que tenía a nivel de la vesícula ya no estaba. Continúa la distensión de asas intestinales con niveles hidroaéreos. Y el cálculo que estaba arriba ahora estaba abajo. Más suerte. En base al nuevo estudio de imágenes se decidió una nueva conducta quirúrgica, una reintervención. En la nueva reintervención, el equipo tratante veía que el cálculo estaba próximo al fosa ilíaca derecha, por lo tanto intentan abordarlo por inyección de McBurney. Al ingreso a cavidad se palpa un proceso bloqueado, adherido peritoneo parietal, y a la incisión mediana previa. Se intenta liberar por maniobras robas con liberación parcial, no se puede por la incisión McBurney, por lo tanto se decide abordarlo por incisión mediana que la paciente ya tiene las cirugías previas. Al ingreso a cavidad se objetiva un proceso bloqueado con adherencias firmes de intestino delgado al peritoneo parietal y serosa despulida. Se objetiva una perforación de intestino delgado en el proceso bloqueado con salida de líquido entérico. Se palpa un litro de 7 centímetros aproximadamente enclavado en el proceso, el cual se extrae por la perforación. Se realiza liberación minuciosa del proceso bloqueado, se hace una resección del intestino perforado y bloqueado de aproximadamente 60 centímetros y se realiza una hilostomía a cabos divorciados que se aboca a través de la incisión de McBurney. ¿A cuántos días estamos ahí de la primera cirugía? 13º día, a los 13 Ah, el día días. 3. Ah. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Ya sé que es complicado, ya sé al final. ¿Pudieron palpar la vesícula biliar? no se ha tocado el proceso mm, por la inflamación que tenía. La pregunta es si hay dos cálculos, puede haber tres o cuatro. Por eso hago la pregunta. Sí, sí, nos ha intentado hacer colestectomía en la tomografía, no se veía que queden cálculos remanentes, así que no, Con todo respeto, la pregunta no fue tratar de hacer colcistectomía, sino si la pudieron palpar para ver si había otros cálculos, nada más que eso. No era el no, momento de hacer una colcistectomía, por supuesto. no, he hablado con los cirujanos y no.
En ese momento no. En cuanto a la evolución postquirúrgica de la segunda intervención, paciente pasa a terapia intensiva en mal estado general, con necesidad de ventilación mecánica y uso de inotrópicos para mantener la tensión arterial. Las analíticas de laboratorio como datos positivos mostraban hiponatremia, hipocalemia y hipoalbuminemia, acompañados de insuficiencia renal aguda. Al octavo día postoperatorio de la reintervención, hay una mejoría de los parámetros analíticos del laboratorio y al noveno día postoperatorio de la reintervención le solicitamos una nueva tomografía. Mientras tanto, Ricardo, ¿cuánto tiempo de hilio tuvo en la segunda cirugía? O sea, Desde la desde... primera hasta la segunda, No, en la segunda. Se fue de alta, ¿cuánto tiempo de hilio por el mal estado general? Por eso te pregunto. aproximadamente 9 días. 9 días de hilio en su Sí, casa. Hilio intermitente, o sea, iba, venía, iba, venía. iba, venía, Sin sí, consulta al hospital. sin consulta al hospital. ¿Qué edad tiene la paciente? ¿O tenía? No sé. 72 años, Claro, estamos delante de una paciente obesa, bien obesa, sí. anciana. ¿Era diabética? ¿O es diabética? Era diabética, tenía diabetes tipo 2, Diabetes, con eh, mala adherencia al tratamiento. doble cirugía con perforación. Está complicada la cosa. Mm. En la tomografía que se solicita nuevamente no vemos grandes cosas. Ya no se ve la distensión de delgado, no se ven niveles hidroaéreos. Sí se ve un pequeño derrame, escaso líquido peripático y la hilostomía abocada sobre fosílica derecha. ¿La ileostomía era proximal o era distal? ¿Proximal al ángulo Era de una, White o era no distal? era distal, era distal. ¿Distal? ¿Y Sí, productiva? sí. A los 18 días postoperatorios de la segunda reintervención, la paciente con buena evolución, abdomen blando, depresivo y anodoroso, la herida quirúrgica sin signos de complicación y ileostomía vital con funcionamiento, se normalizan los valores analíticos del laboratorio y se indica la externación del paciente posterior al control postquirúrgico por consultorio ambulatorio. Posterior a que ella se va de alta, se le da indicaciones y la paciente no concurre a los controles postquirúrgicos. Reingresa a la guardia a los 60 días de la reintervención con una falla renal aguda y deshidratación. A los 48 horas de su ingreso, paciente en muy mal estado general interpuso con un paro cardiorrespiratorio que no responde a las maniobras de rehabilitación, de reanimación y se produce el óbito de la paciente. No sé si quieren comentar algo. El, y ha terminado Ricardito, ¿no? Sí, Bien, perfecto. Eh, Mario, Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Hay sí, otros individuos, colegas, residentes que están escuchando esta presentación, ¿verdad? sí, sí, Tengo la autorización, estaba mientras hablando, después de muchos años de cirugía y de casualidad, voy a decir que tuve 4 casos. El primer caso fue con residente en el hospital de Clinic, no, el hospital Córdoba en Argentina. 3 casos los tuve acá, uno que estaba ayudando a un colega, 2 fueron entre comillas míos y aprendí un montón de cosas en esa época. Lo más importante de todo, si me permiten decir que es estaba tomando algunas notas y escribí, más o menos el 4% de los pacientes con obstrucción, pero el 25% ocurre en pacientes mayores de 65 años. Algo que quise buscar y nunca lo encontré es por qué la relación 4 con 1, 4 mujeres por cada hombre. Por supuesto, conocemos la patología biliar, es importante.
Es lo que yo le llamo la enfermedad de los números. Muchos hablan de que existe, muchas personas no han tenido la oportunidad de ver. Y también hablo de los números porque aprendí tres cosas. En primer lugar, tipo de cálculo. Segundo, ubicación del cálculo. Tercero, qué tipo de cirugía debe hacerse. Primero, la obstrucción intestinal. Hay ciertos cirujanos que también prefieren, entre comillas, hacer la colestectomía y reparar el tipo de fístula que puede o no puede existir. O sea que el punto de vista es poner el paciente en un lugar determinado. También acá, que es importante para que el colega, y lo felicito también, es tener en cuenta, ¿es cierto?, cuáles son los elementos radiográficos típicos. Y el típico de eso es, no voy a dar nombre porque no me acuerdo de ellos, pero es la obstrucción de la válvula iliocecal. Pero lo Rigler, Mario. importante Rigler, Mario. Egler, sí. ese Reger R-I-G-L-E-R. es el radiográfico. Este es del Barnard. Y lo importante de todo, que después aprendí, porque ni me acordaba hace tiempo, cuánto mide está entre 2,5 y 4 centímetros, es lo que mide la válvula. Entonces se necesita un cálculo de qué tamaño para que pueda pasar o que no pueda pasar. Lo que me llama la atención, evidentemente es un caso extremadamente complicado, yo voy a parar, reconocer el tamaño de los cálculos. Un cálculo de más o menos de 5 milímetros pasa por el esfínter de Ode sin grandes problemas. De 5 o 10 ya hay mayor contracción y mayor dolor. Lo que tiene más de 10, obstrucción, dolor, lo que está presentándose el doctor. También aprendí de que la morbilidad y la mortalidad está relacionado con el periodo en que se hace el diagnóstico y la palabra clave son 7 días. Después de 7 días de realizarse el diagnóstico, como en este caso complicado, la mortalidad es del 11,7%. Eso es lo que voy a parar en el momento. El asunto es paciente complicado y he aprendido también, gracias a mis infecciones, que ese tipo de pacientes complicados, personalmente dejo el abdomen abierto, contenido y luego regresar para tratar de reconstruirlo. Esas son algunas palabras iniciales. Gracias. Gracias, Mario. Chufo, El, Chufo, y Chufo, la pregunta, una pregunta, porque Julio hizo muy bien un resumen de cómo estaba la paciente previo a la intervención. ¿Pero tenía sí. historia de litiasis vesicular? O sea, ¿había consultado alguna vez? ¿Tenía una ecografía previa, tiempo atrás? Porque lo más probable es que ese cálculo que haya pasado por ahí no sea justamente el que hizo el hilio biliar en ese momento, porque tiene dos cálculos grandes. La pregunta específica, si tenía ecografía previa y si había consultado para ver si estaba en tratamiento de su litiasis vesicular. Ella no presentaba una ecografía previa, pero sí presentaba consultas en otro nosocomio por dolor intermitente en hipocondrio derecho asociado a la ingesta de colecistoquinéticos. ¿Y tiempo de evolución, Ricardo? De ese tiempo, de esa consulta. Varios meses de evolución, no han especificado en la historia clínica, pero han puesto varios meses de evolución. ¿Y síntomas digestivos intermitentes de oclusión? No. No, de oclusión no. Es un tipo subagudo o ciertas veces crónico, porque a lo mejor la señora no podía expresar los dolores que tenía de abdomen, que esos son los Yo pacientes que más se complican y que más problemas tienen. puedo hacer una pregunta. Yo creo que es muy interesante el caso y siempre es muy fácil ver el caso desde el final al principio, pues somos todos vivos entonces yo creo que evaluando el caso del principio al fin, como hay que evaluarlo, como tuvieron ustedes el paciente de adelante, yo creo que la terapéutica me parece que es buena. La pregunta que yo es que yo tengo mi respuesta personal, por eso la pregunto, porque estamos delante de una patología que es el 1%, 2%.
como dijo Mario. O sea, no es la patología de todos los días. Eh, es una patología que es rara y que vemos poco en nuestra vida de cirujano. Eh, es que cuando sacaron el primer cálculo había que ir arriba a ver el otro cálculo y sacar el otro cálculo. Yo me parece que lo que han hecho es correcto. No sé qué opinan ustedes. Eh, yo creo que cuando uno trata un hilio biliar, no hay que ir a hacer la colistectomía porque si no uno deja un agujero en el duodeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, bien, en este caso, ¿es que había que ir porque había otro cálculo? Yo creo que nadie tiene la respuesta, me parece, no sé qué opinan. Yo no creo que haya alguien que tenga una respuesta coherente a decir, en este caso particular, como habría otro cálculo, habría que haber ido. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo, hubiera sacado ese cálculo y hubiera tratado de operarla de manera diferida una vez que pase todo el evento de la vesícula que tenía otro cálculo. Me parece a mí. No, yo La no pregunta, hablaría con el resultado, así no es muy fácil. ¿Por qué no le sacaron el cálculo en la primera cirugía? la pregunta que hice fue a propósito, Sí, sí, porque yo sí. tampoco lo hubiera hecho porque hay algo que hay que tener en cuenta, que todavía hay una fístula entre la vesícula y el duodeno, Ah, que puede ser pequeña, que puede ser grande, y explorar esa zona en este momento es muy fácil leer el retroscopio o decir, ojalá lo hubiera tocado. pero es Pero muy el problema importante, más grande Mario. que es, se agrava la fístula, digamos, creo que en este caso fue colecisto duodenal. Mario, Entonces, no sí, es un dato menor, porque cuando uno trata un hilio biliar, que operamos hilio biliar raramente, lo que no hay que hacer es ir a sacar la vesícula. Y vos exacto. decís, es lógico, creo que un mensaje, hay 127 personas viendo, creo que un mensaje importante es decir, si uno trata un hilio biliar, no se hace la colestectomía en el mismo tiempo, porque si no, dejamos un agujero en el duodeno. ¿No? Estamos de acuerdo, que es un mensaje importante. 100% de acuerdo. Ah, Es muy fácil leer, es cierto, es decir, yo lo puedo hacer laparoscópicamente o no, pero esto es una patología poco común de urgencia, una patología que no se ve todos los días, no se enseña todos los días, y vuelvo a decir, con todo el respeto, 4 casos no hacen una primavera, pero he aprendido muchísimo ese tiempo, porque poner un dedo en esa zona tenemos proceso agudo, proceso crónico, que puede agravar la situación. después Con yo todo el vi, respeto, disculpa, perdón, Marito, después yo vi quizás no estén de acuerdo, y vi cuando el paciente entró que tuvo una placa de abdomen. Sí, Yo les tiro un dato porque participé en una tesis de un residente de, de las urgencias. Acá son urgentistas como especialidad, hay una especialidad de urgentista, médicos, que no son cirujanos, que trabajan en las urgencias, que ven todas las urgencias. Precisamente hizo una tesis, yo veo, porque vi la radiografía que pusiste, y la tesis era el valor de la radiografía simple de abdomen en el diagnóstico del paciente, si servía o no. Y el resultado es que no sirve absolutamente para nada, y para lo único la única patología que uno puede eventualmente pedir una radiografía simple es si uno sospecha un, un cólico renal para ver si hay una piedra, nada más. Por eso que en la urgencia de Grenoble, después de esa tesis, ya hace muchos años, hace como 10 años, a mí me invitó la interna para que yo esté en el jurado de tesis y me gustó porque no se hizo nunca más una radiografía simple, porque no sirve absolutamente para nada. Y no solamente eso, sino que decís es barato y el costo que sacaron es que cuesta 60 euros todo toda la radiografía y todo eso costaba, cuando después le tenés que hacer una tomografía lo mismo. Por ejemplo, si uno tiene una oclusión y sospecha una oclusión clínica, ¿eh? Quizás me fui un poco por rama, pero como vi tu radiografía, incluso
si uno ve los libros, viejos libros, cuando ve un hilo biliar, dice que se ve el cálculo con la medialuna arriba, y uno puede suponer así, que es un síndrome, no sé cómo se llama, pero bueno, quería decir eso sobre. Y Eh, después, y después la última cosa que digo, cuando lo reoperan, yo creo que la ley es siempre la parotomía mediana, aunque esté operado por mediana. Eso, bueno, es un detalle. Quisiera agregar algo. Hay otra cosa peor que la radiografía, una radiografía que tiene los signos y no es identificada. Si se saca una radiografía simple, entre comillas, porque nada es simple, y el paciente tiene obstrucción intestinal, tiene aire en lugares donde no corresponde, hemofilia, aperto aire en ciertos lugares, y la tercera neumofilia, y la última obstrucción, yo pienso que sí tiene un valor en los lugares donde no hay tomógrafo, donde no hay la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido y precoz. Te felicito por usar el término, pero en mis casos, a veces vemos pacientes que vienen de otros lugares con una radiografía donde el diagnóstico está en la radiografía y está mal interpretado. Esa es mi opinión personal, Julio. No, pero yo hablé de un trabajo que se hizo de retrospectivo y me pareció muy interesante. No digo que no hay que hacerla porque hay que adaptarse a los medios que uno tiene para trabajar. Si uno no tiene tomografía, no puede pedir una tomografía. Hay que adaptarse, pero me pareció importante decirlo. 100%. bueno, gracias. Daniel, por favor, tu comentario del caso. Sí, creo que no hay duda, ¿no? Si uno no tiene tomografía, placas de tórax y de abdomen todavía siguen siendo solicitables, pero el gol estándar tenemos que transmitir la tomografía, como Julio dijo, con contraste, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo vuelvo a insistir con la clínica, porque suponiendo que este paciente, o sea, dos alternativas quiero dejar. Suponiendo que este paciente se hubiera intervenido quirúrgicamente por su litiasis vesicular y se hubieran encontrado con el lito dentro de la luz intestinal sin que sea actualmente causa de obstrucción total, sino los síntomas que tenía intermitentes digestivos. Esa es una posibilidad que hubiéramos tenido. Y la otra, sabiendo que tenía semejante cálculo y teniendo en consideración la posibilidad de recurrencia del hilio biliar, ¿sí? Si todos hubiéramos hecho cirugía en 2 tiempos, ¿eh? Como dijo Julio y como reafirmó Mario. Sabiendo las características de la paciente, sabiendo que es del interior, sabiendo que por ahí la manifestación clínica a veces es difícil de que la transmitan en el medio hospitalario, si hubieran sacado el cálculo, hubieran hecho una extracción del cálculo y una colecistostomía y dirigir en todo caso, si la fístula colecistodenal, que evidentemente es grande por el tamaño de cálculo que pasó y que tiene, que también, como mostró la clínica después, volvió a pasar, en definitiva, si hubieran sacado el cálculo, ¿sí? Si lo hubieran tenido en mente, si hubieran sacado el cálculo y hubieran dejado una colecistostomía. Dos temas. Uno, previo al hilio biliar, y la segunda, en la intervención quirúrgica si hubieran hecho colecistostomía. Hay que estar ahí y ver la situación, ¿de acuerdo? Pero algo que es muy importante y quisiera acá compartirlo con todos los colegas y amigos, estamos la mayoría de las veces hablando de un cálculo en esa ubicación. También quisiera, con el permiso de ustedes, llamar la atención, a mí mismo también, es la presencia de cálculo en otra localidad anatómica, uno que es en el estómago, pero sobre todo en el píloro, con obstrucción, que también existe, como el 6% de los casos, que tratar de hacer una endoscopía es el tratamiento, podemos decir, electivo. La segunda ubicación, que es poco común, pero también existe, es en el colon. Y por lo tanto, si es posible hacer una colonoscopía y retirarlo. Y si no es posible,
hay otras técnicas nuevas que se llama la litotripsia, que puede ser interna o endocolónica o externa. Muy pocos casos, algunos casos son el caso o la situación de por qué hacer la colcistectomía según los trabajos, según lo que la gente habla y de lo que yo me recuerdo, por dos razones. La recurrencia, ese 54,5% de los casos ocurre en 5 o 6 meses, con una mortalidad también importante. Y la gente habla, no tengo experiencia, así que no lo voy a decir, pero algunos de estos pacientes o tenían o desarrollaban, entre comillas, un cáncer de vesícula. Por lo tanto, mi amigo me pidió hacer un resumen. La parotomía, no, nunca he hecho, en esa época cuando operé, ni siquiera había la paroscopía para utilizarlo. Incisión mediana. En esos 4 casos que hablamos, todos le hicimos la extracción del cálculo, y que sí aprendí es llevar la mano desde el duodeno, si es posible, sobre todo el ILEM, y ver que no haya otro cálculo. Eso lo aprendí de un profesor mío, es decir, Mario, si hay uno, hay dos. Siempre palpar las llamadas válvulas y seguir con el paciente. Otra cosa que aprendí también es el tipo de cálculo que tiene el paciente. Es importante. El cálculo más grande que yo sepa que sea extraído pesaba 6 kilos, 450 gramos de todo eso. Así que, ¿qué he aprendido yo de esta situación? He vuelto a escuchar un tema que lo tenía completamente guardado en ciertos recuerdos. Aprendí mucho. Uno de mis pacientes tuvo una infección de pared abdominal importante, y si tengo que hacer otro caso y que esté infectado, no sé cuándo, le dejaría el abdomen abierto y volvería después de unos días. Eso es mi recomendación. Entonces, en resumen de mi parte, la idea de colcistectomía o no colcistectomía durante el proceso no es solamente la colcistectomía. ¿Qué hacemos con la fístula del tipo biliar? O sea, que lo más importante, la más compleja de todo, las poco comunes son el conducto biliar con el duodeno. Pero agradezco en primer lugar la participación de usted en un caso que lamentablemente, pero esperado, porque tiene una mortalidad de 45% después de la edad de 65 años. Así que yo me estoy cuidando que no me agarre. Así que le agradezco mucho a ustedes. Yo para responderte, Daniel, tu pregunta, yo hubiera, como ya dije, yo hubiera hecho lo mismo. Estamos delante de una paciente en oclusión, diabética, añosa y obesa. Yo hago, me parece el gesto más simple que el que hicieron. O sea, en el primer gesto estoy hablando, en la primera cirugía, yo hubiera hecho exactamente lo mismo y hubiera esperado después operarla programada para... No le hubiera hecho una colecistostomía en ese momento porque no sé cómo se presentaba en ese momento, pero la obesidad, la dilatación del intestino y todo, a veces no es muy fácil ir arriba, salvo que se presente con una vesícula bien dilatada y todo, quizás, pero yo hubiera hecho lo mismo que hicieron. Y cuando salís de la primera cirugía, hablar a la familia y le decís que la posibilidad de recurrencia y de complicación posoperatoria existe y que tal vez haya que reintervenirla de nuevo, ya sea por la patología original o por la complicación de la patología original. Y Sé que después fue lo que pasó. un detalle postoperatorio que hay que tener mucho cuidado. Por eso le pregunté a Ricardo si la ileostomía era proximal, porque hiciste un cañón de fusil, doble, una Sí, doble. sí, Eh, Le dicen cañón de fusil también, ¿no? Sí, no. Caño escopeta. cañón de Cañón escopeta. de escopeta. Acá le dicen cañón de fusil, ¿no? Cañón de escopeta. En Siempre esta vienen, fase, ¿cómo, perdón? no, siempre vienen preguntas sobre la ileostomía, ubicación y cantidad de líquido que perdemos en 24 horas. Porque estos Una persona, pacientes sí, obesos, diabéticos y con más de 70 años se descompensa rápido. Creo que es la causa de muerte, de hecho, ¿no? Eh, Sí, y con débito alto, eh,
con débito alto hay que hacer realmente mucha atención y no dejarlo salir o dejarlo salir con con un seguimiento muy próximo porque ellos no tienen ni idea de lo que es la hiperpotasemia que los puede matar y entrar en paro que supongo que debe ser la muerte porque me ha pasado de pacientes que uno le deja una ileostomía y que vienen al consultorio y te mueve y con un laboratorio y 7 de potasio se están por hacer el paro y que uno lo lleva uno solo, uno mismo lo lleva en la camilla, la terapia directo para que y pasa eso, por eso que el paciente no tiene idea del riesgo que corre tirando 3 4 litros por día y aportando solamente medio litro, o a veces vomitan un poco y con eso ya basta para descompensarlos. Me ha pasado. Mm. Bien. Eh, Julito, tu conclusión es lo que has dicho. ¿Tienes algún otro para que le pida la conclusión a Daniel? Yo lo que dije es que me parece que hicieron muy bien. La reoperación, yo creo que la regla es siempre la laparotomía mediana, más de todo en estos abdomen hostiles, obesos, que uno no sabe nunca dónde termina, uno sabe dónde empieza, pero dónde termina es difícil a veces. Yo creo que la regla es siempre reoperar por el mismo lugar, salvo situaciones excepcionales. Y yo creo que una recomendación es que la oclusión, eh, esta paciente no había estado operado nunca, ¿no? Antes, no tenía ningún antecedente. No tenía antecedentes quirúrgicos. Si tienen un poco de experiencia laparoscópica, es importante la videolaparoscopía en síndrome oclusivo. Hay que tenerla en cuenta con mucha precaución, porque nosotros hemos tenido accidentes también. Yo no puedo decir que nunca tuvimos accidentes, tuvimos dos accidentes y que se pagan caros después. Con mucha precaución, tenerla en cuenta el abordaje laparoscópico en síndrome oclusivo en pacientes obesos. A veces es difícil porque están dilatados, pero a veces hay bridas muy fáciles. En este caso era si el cálculo estaba fácil para subirlo, uno puede hacer con incisiones más chicas. De todos modos, si hay un cálculo, uno sabe a dónde va a buscar el cálculo. Si uno lo encuentra a veces, siempre intentar, si uno tiene la posibilidad de tener una videolaparoscopía disponible, no siempre uno la tiene, y si tiene la experiencia, es importante pensar en la videolaparoscopía en síndrome oclusivo cuando se puede y sin exagerar. Creo que es importante. Eh, y el seguimiento del paciente con ileostomía debe ser debe ser muy seguido de cerca porque pueden pasar estas cosas que a todos nos ha pasado, me imagino. Y a veces no es una cuestión de medios, sino una cuestión que el paciente no viene porque no se da cuenta el riesgo que corre. Muy bueno el Oiga, caso, está muy bueno presentar un caso así porque hay que presentar cuando las cosas a veces no salen bien y es cuando uno aprende y aprende todo el mundo. Bravo, Ricardo, bien. Gracias. Daría que, con Daniel. permiso de ustedes también, ahora que está Julio hablando del tema, no todos los pacientes que tienen patología biliar tienen un abdomen virgen, que han sido operados por cualquier otra razón que complica muchísimo más el tratamiento del paciente, entre comillas, el hilio biliar. Todo eso. Nunca he visto un paciente con un cálculo he visto cálculo en el duodeno, pero no hecho ningún tipo de endoscopia y algunos colegas lo utilizan también. Pero lo importante es que ciertos colegas en otros lugares y en otros países también dicen lo siguiente: la colecistectomía en el acto quirúrgico inicial, entre comillas, disminuye la mortalidad y disminuye la recurrencia que puede existir, la mayoría de los casos, entre 6 y 8 meses. O sea que todavía es un tema complicado porque primero que no existen tantos casos, segundo que no hay mucha comunicación. Hace tiempo que no reviso la literatura en este tema, pero son las cosas que aprendí hace tiempo y tenerlo en cuenta, como decía Julio, como decían mis otros colegas. La patología de urgencia cambia fundamentalmente en varios aspectos: el día, el horario,
los colegas y el equipo que tenemos presente y no cuesta absolutamente nada volver a reintervenir cuando es necesario. Eso es mi opinión y he aprendido mucho hoy. Y gracias. Le voy a pedir a Daniel que haga su conclusión y le quiero hacer una pregunta a los tres si es que yo puedo, porque en teoría no puedo, pero yo lo voy a hacer. Teniendo un paciente como este caso, no este caso no, pero que tenga un hilio biliar, que se le soluciona el tema del hilio, se le reseca, se lo saca el cálculo, se le soluciona el problema. ¿Cuánto tiempo después espera para ir y resolver la patología biliar, la colestectomía? Daniel, Un mes Daniel, habitualmente. Igual lo dijo Mario recién, pero es un mes habitualmente, un poco más de un mes. está bien. para No responderte siendo tu este, Pero Para Mario responderte la recién pregunta, lo dijo. los tipos, no hay un número fijo, porque lo mínimo sería ese tiempo y como lamentablemente el caso es el caso, dos de mis pacientes volvieron a tener cirugía por la vesícula y por la fístula 2 meses después, uno porque no quiso cirugía y otro porque tuvo otro ataque de, entre comillas, colecistitis aguda. O sea que el número de casos que uno tiene es tan difícil decir me fue bien con un mes o me fue bien con 2 meses. Cosas que son fundamentales. Nutrición, tipo de alimentación y resolver la posibilidad de dos complicaciones que son graves, como estamos hablando. Una de ellas es abscesos en la zona, abscesos biliares o hepáticos o frecuentemente, no sé el número, de pancreatitis. O sea que no, personalmente, 2 pacientes lo operé 2 meses después. Uno quiere una ayuda con un colega, no sé cuándo lo operó, pero no menos de un mes. Ustedes le hacen Bill IRM a todo, IRM, le hacen una Bill IRM a todo, ¿no, Mario? Antes de operarlo de la vesícula en Estados Unidos. Es obligatorio como examen preoperatorio, ¿no? Hacerle una resonancia magnética, una IRM. ¿En qué caso, perdón, Julio, en qué No, en caso? todos los casos de colecistectomía, ustedes le hacen Bill IRM a todos, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Eh, Estamos hablando de videolaparoscopía. No, de colecistectomía, después del abordaje, vos elegís. Ah, En el paciente que operan de vesícula, le hacen como examen perdón. preoperatorio obligatorio la BIRI-REM, ¿no? ¿O no? Sí, perdón, sí, no entendí la No, porque este mayoría de paciente lo hechos. operaría a distancia, porque es un Sí, mensaje clave en el ilio para todos sí, los chicos que nos están viendo, en el ilio biliar no buscar, no ir arriba a hacer el gesto de colestectomía al mismo tiempo. Yo creo que es un mensaje clave, mismo sabiendo en este caso que tuvieron que operarlo 15 días después, sí. sacando este Porque la caso. mortalidad es más grande, complicaciones más grandes. Mientras haya, Yo, entre comillas, lamentablemente, lo voy a decir, mientras haya una fístula que esté abierta y no se cierre y no tenga abscesos complicados, que también. Por eso le pregunté al colega qué tipo de líquido tenía adentro, porque está infectado o estuvo infectado, es una patología completamente distinta. y aparte de una patología compleja, yo a este paciente le haría una BIRM, una resonancia a Sí, distancia. sí, Si estoy en un centro de cirugía hepática, la haría. Y si no estoy en un centro de cirugía hepática, la derivaría a un centro de cirugía hepática para prevenir todo lo que puede pasar cuando sacas la vesícula y te quedas con un agujero en el duodeno o o hacer una colestectomía parcial para sacar el cálculo por el otro lado. Todo eso hay que verlo antes y según el medio donde uno está para la programación de la cirugía, 4 semanas, 6 semanas. No, estamos hablando de una patología de 1 o 2%. Entonces, si hay alguien que levanta la mano y tiene la verdad absoluta, me parece que no hay verdad absoluta acá. Yo creo que hay que estar coherente con el caso y seguir las reglas de la cirugía, de la cirugía, como decir, tradicional, me parece. tuve que lamentablemente hacer una colecistectomía al 80% porque encima de eso tenía una necrosis de la parte de eso. Eso sí, le hice una
colecistectomía parcial y le hizo un drenaje. Pero Pero eso yo lo opero a ese paciente, yo le hago lo que me pasó ayer con un paciente programado, le hago una colecistectomía parcial, le saco el cálculo por el otro lado y le pongo un drenaje. Eso, exacto. porque eso es Pero- indisecable. Eso en teoría está todo pegado y lo que Primón no chere. O sea, no hay que hacer una lesión de vía biliar, hay que sacar el cálculo, que es lo que le puede después y volver cuando se darle nada pueda, más. ¿no es Y que cierto? cicatrice todo solo como puede. Pero gracias. Gracias por permitirnos Muy a bien. nosotros participar. Entonces, a ver si les parece. Muy bien. Resolución temprana de las complicaciones de la litiasis vesicular, para que justamente no tengamos que sea baja incidencia esta incidencia. Segundo, tomo sobre radiografía si dispongo de tomo. Tercero, láparo sobre convencional si dispongo de entrenamiento y los equipos para hacerla. Cuarto, cirugía en 2 tiempos versus, ¿sí?, el abordaje de la vesícula en el primer tiempo junto con la extracción de cálculo. Y 5, si les parece, en el manejo de la ileostomía, el seguimiento cercano del paciente es crucial, como para que quede más que nada los que están escuchando dentro del chat. Algo más Sí, como para la conclusión que les gente que parece. nos está escuchando y no nos vemos las caras, para los residentes que recién están empezando, o los colegas, con todo el respeto, siempre palpar todo el intestino del, por supuesto, si está todo pegado o no, pero sobre todo el intestino delgado, eso es lo que yo aprendí la lección de nuevo, si tengo que hacerlo, buscar uno. Segundo, estudiar y recordarse las medidas de las zonas anatómicas de que estamos hablando y el tipo de cálculos también. Hay que recordar también que un argentino fue el que empezó a estudiar los cálculos que se eliminan espontáneamente por vía fecal. O sea que no sabemos cuántos cálculos de pequeños se han eliminado en muchos de este tipo de pacientes, con o sin fístula, pero que la mortalidad es significante, que la morbilidad es significativa y que no tenemos un número de casos para decir voy a hacer 5, voy a hacer 10 y todo eso. Eso es lo que yo he aprendido y le agradezco mucho lo que me han enseñado hoy de nuevo. ¿Y les parece agregar como sexto, ¿sí?, una colangioresonancia posoperatoria, que fue lo que dijo Julio, Correcto. Sí, como para el seguimiento de la fístula, ¿sí? Y Una para vez la hecho programación para la de la, programación, de la cirugía la diferida respuesta, al segundo tiempo. ¿Les parece como sexto punto? la respuesta es sí. No sé, Chufo. Tiene una pregunta, le quiero hacer una pregunta a los tres yo. En el caso de que esté medio complicado, así como a nosotros nos ha pasado ahora, eh, cuándo creen ustedes o cuándo creen que se debe hacer, no hacer anatomía, o sea, hacer resección y en este caso como se hizo una ileostomía? O tratar de siempre hacer la anastomosis y esperar, y poner una bolsa o botón, una cosa así, para yo no creo que el hacer una debate, ileostomía. Eso es lo que estoy diciendo, para no hacer una ileostomía. en el staff de matutino, el problema, operamos cada día pacientes más viejos, con más comorbilidad, y qué hacer, y es todo un debate porque no se sabe a veces qué hacer. Yo pienso que lo que hicieron es correcto, jugaron la carta de la seguridad, un paciente que es diabético, obeso, estuvo operado 10 días antes, yo hubiera hecho lo mismo, cañón de escopeta, cañón de escopeta y dejarlo en hidratación, en nutrición o en hospitalización a domicilio. Acá se hace mucha hospitalización a domicilio, eh, eh, para, para cerrarle la ostomía rápido. En estos pacientes que son añosos, cerrarle la ostomía rápido, cerrársela a 3 semanas, un mes, una vez que pasó todo, y quizá ahí había que ver el timing con la colestectomía, cómo hacerlo, eso habría que ver todo eso. Pero yo creo que cuando en un contexto de obesidad, de diabetes, de cirugía, de doble cirugía, yo creo que hay que ostomizar al paciente. Si el paciente es viejo y la ostomía, como en este caso la ileostomía, es un poco proximal y de alto débito, que no se puede controlar porque a veces
con medicamento y todo eso se controla, podés tener un débito de menos de 1 litro, uno se queda tranquilo, pero cuando tenés débito de más de 1,5 litros en un paciente viejo, hay que tratar de cerrarle la bolsa lo más rápido posible. Quizás a veces lo hacemos en la misma hospitalización. Lo mandamos a nutrición y después los agarramos rápido y no salen con la bolsa porque tenemos mucho miedo del trastorno hidroelectrolítico, que en este caso fue lo que pasó. Por eso yo le había preguntado a Ricardo cuánto daba. Yo le tengo terror a eso porque me ha pasado que pacientes que vinieron en terapia con trastorno, con insuficiencia renal y potasio a casi 7, que están casi en paro cardíaco. Yo hago eso y es el debate de todos los días, porque operamos pacientes de 90 años. Un paciente de 90 años con una sola comorbilidad cardíaca, por ejemplo, si le pones una ostomía con alto débito, le podés agregar después una insuficiencia renal. Un paciente de 90 años con 2 fallos de órgano, no va. Entonces, por eso que a unos jóvenes que vienen, la cirugía de pacientes de 90 a 95 años es lo que viene. Porque van a estar todos los días viendo qué van a hacer, a quién no van a operar, a quién van a operar, a quién van a tener que dejar en ileostomía, por cuánto tiempo, adaptar el servicio de nutrición, todo eso yo creo que es la cirugía que viene, que ya está. Y para los chicos que tienen 20, 30 años que nos van a operar cuando seamos viejos, es la cirugía que le va a tocar cada vez más a operar pacientes cada vez más viejos, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Mi opinión personal, y no sé lo que quiere decir viejo, la verdad que es una palabra que no la entiendo, el cirujano le salvó la vida al paciente en ese momento. Punto. Que lo que pasa después es muy fácil decir, me hubiera gustado haber hecho eso. Pero según entiendo, doctor José, el paciente tenía necrosis o perforación del intestino. O sea que hacemos una anastomosis y nos vuelve a salir el 37,8% de los casos, sea donde sea, decir, ¿por qué no le hice una ileostomía? Es muy fácil ver el pasado, se aprende del pasado, pero el asunto es, yo le hubiera hecho una ileostomía también. No, sin duda, Mario. Lamentablemente, Eso sin duda, eso no está en discusión, seguro. no, o sea que son situaciones. Lo que sí, este es Mario hablando, es hace mucho tiempo, no le hubiera hecho primero una McBurney, hubiera hecho una incisión de las que me gustan a mí, todo eso, nada más. Pero es muy fácil dar mensajes cuando uno no está ahí, pero la ileostomía le salvó la vida al paciente. No, pero yo no di ningún mensaje, Mario. Yo lo que dije es que habría hecho No, el no, mismo. no, en mi mensaje, el mensaje Ah, con respecto a los que están escuchando y que no nos ven y no nos conocen, si se piensa en ileostomía, pensé yo, hay que hacerla. A eso me refería, La, mi la, la mensaje conducta, a los que no nos ven. está bien, Mario, la conducta nuestra ha sido eso, o sea, no hacer anastomosis y hacer ileostomía. Y el tema de la pregunta mía iba orientada, digamos, en el caso que no sea tan extremo, o en algún caso en especial en el cual vos puedes hacer un cierre primario o una anastomosis primaria, ¿viste? Y esperar. lo que hacemos que Mario dijo algo por ahí. Dijo que él hubiera hecho el cierre enseguida y que hubiera, le hubiera hecho Un un second look. cierre cutáneo exclusivo y venir 48 horas después. Nosotros lo utilizamos eso, lo utilizamos mucho en pacientes que no nos queremos tomizar, que son muy añosos y no los queremos tomizar, le cerramos, le hacemos una especie de damage control. Estamos hablando de patología no traumática acá, hoy no estamos hablando de no trauma. En patología no traumática lo usamos, cerramos, pero hacemos 2 agrafes, dejamos 48 horas el paciente en terapia, si agarra el buen camino y si no tiene más, no tiene noradrenalina y está bien hemodinámicamente, en esos pacientes intentamos una ostomosis secundaria después, 2 o 3 días después, precisamente para evitar una ostomía y todo el problema de la ostomía. Raramente en pacientes seleccionados, esa conducta que vos, Mario, evocaste un poco ahí, que hubieras hecho, en esos casos, a veces en casos seleccionados lo usamos. En patología no traumática estoy hablando, no estamos hablando de trauma. Lo que pasa es que Cada, acá, perdón, Mario, acá tuvieron que cada resecar 60 conversación da centímetros, ese ¿no? tema. La importancia es tener un excelente departamento de anestesia, una excelente unidad de cuidado intensivo con colegas y nutrición.
Perdóname, las preguntas van saliendo y las respuestas también se van en comunicación. Son los tres elementos fundamentales para el paciente que queda con un abdomen abierto y contenido, como dijo Julio. Pero acá lo que preguntó Chufo es si hubiéramos hecho una enterotomía y tuvieron que resecar por las características clínicas 60 centímetros. No tuvieron otra alternativa más que la ileostomía. O Sí, sea, sí, sí, era por supuesto. resección y la Sí, anastomosis, sí. eventualmente el second look, versus la ileostomía en un paciente en muy mal estado general. No, Creo que está. no había duda. En este Es caso la no hay decisión correcta. En este caso no había nada que discutir, Chufo, si esa fue tu pregunta. No, no, está bien. Yo un poco pensando en alguna pregunta del chat, nada más, porque la conducta que ustedes han visto es la que hemos hecho y la que hacemos siempre, digamos. No hacemos anastomosis, no hacemos ileostomía. Lo que sí, alguna vez hemos puesto una bolsa de Bogotá, o varias veces nosotros, somos, el servicio por lo menos era medio mano suelta para la bolsa de Bogotá, por muchos casos de trauma o de peritonitis generalizada, lo que sea, la usamos también, ha visto, para ver si en 48 horas vemos si está mejor la cosa, bueno, si no, seguimos nomás con las ostomías, ¿no es cierto? En resumen, de mi parte, a la audiencia que nos está escuchando no nos conocen, tengan presente que existe, es una patología grave, poco común, si puedo utilizar ese término, pero que sí existe. Espero que en alguna forma u otra mis pacientes, nuestros pacientes, sirvan para tenerlo en cuenta a todos los que nos están escuchando. Y si quieren hacer más preguntas y comentarios, nuestros correos, o por lo menos el mío, está disponible. Bien, Y gracias a ustedes. gracias a todos por esta tarde, este momento compartido. Yo quiero dejarles tres conceptos. Primero, el agradecimiento nuevamente a Daniel, a José, a Ricardo, a Julio, y también quiero mencionar a Jorge Latif y Paul Lada, que nos estuvieron acompañando con sus comentarios valiosos, los estuvimos viendo. Eh, en segundo lugar, decirles que no, los pacientes son todos, las patologías pueden ser, estar estadificadas, pero un profesor amigo compartido con Mario, el profesor Feijó Osorio, nos decía siempre que las estadísticas muestran mucho, pero no lo más importante. Y lo más importante es el paciente que tenemos adelante y dónde estamos para operar ese paciente. Como ustedes ven, hablamos de resonancia, hablamos de tomografía, de estudios, y muchas veces hay lugares que son capitales de provincia y que no cuentan a lo mejor con un servicio de anestesia excelente o con un servicio de nutrición excelente, pero sí con excelentes médicos que están aprendiendo todos los días y poniéndose al día para brindar lo mejor por el paciente. Entonces yo los invito, y ese es el espíritu de la comisión, a los que nos están escuchando hoy, casi 140 estuvieron presentes en algún momento, a inscribirse en este curso que estamos proponiendo de cirujanos en lugares austeros, porque realmente nos va a mostrar el lado B, la cara B de lo que a lo mejor tenemos que hacer o podemos hacer cuando no tenemos todo lo que quisiéramos tener disponible, todo lo que la tecnología, Google, la inteligencia artificial nos está diciendo que hagamos hoy. Nosotros, cuando yo empecé con Mario, seguramente igual, cuando empezamos a operar estas cosas no había ecógrafos. Entonces teníamos que valernos hasta de pantallas fluoroscópicas para hacer esto, ni siquiera intensificador de imágenes. Y hemos ido aprendiendo con el tiempo. Por eso el hecho de no tener el elemento o el gol estándar no nos tiene que inhabilitar. Los felicito a José, a Ricardo por la presentación del caso y los invito a que sigamos adelante con esto. Vamos a publicar las conclusiones. Creo que se nos acabó el tiempo de nuevo. Estamos, no sé si alguno quiere cerrar, decir algún comentario más. Yo quiero agradecer, muchas gracias por la invitación.
Siempre es un gusto participar con el Comité de Trauma de la asociación a su disposición y muchas gracias de invitarme. Igualmente, Sí. igualmente. Chau, Igualmente, chufo. Hasta fue un luego. placer compartir Saludos. con ustedes. Un Muchas, gusto, bueno, Mario. muy Gusto, buenos los Julito. aportes, los comentarios Norberto. y las conclusiones de los tres comentadores. Eh, para nosotros no ha sido fácil elegir, presentar este caso porque cables, pero bueno, porque la paciente no es de la ciudad, sino del interior, entonces se nos fue, no concurrió a la consulta y cuando volvió, ya volvió un estado general deplorable que terminó con su muerte. Pero yo creo que da mucha enseñanza, sobre todo en el manejo de este paciente, de la cirugía, de los abordajes, que hemos estado de acuerdo de que siempre por mediana y nunca por otro lado, y la ileostomía como reglas, y en estos casos así puede ser. Por supuesto que el manejo postoperatorio, la anestesia, la alimentación parenteral, la terapia, si es que hubiera, y si no, y si lamentablemente, digamos, están en un centro muy, muy alejado, que no tiene nada, y es preferible ponerlo en condiciones de derivarlo, ¿visto? Y no, salvo que tenga una perforación, una cosa así, si tiene tiempo de derivación, yo creo que son pacientes para derivar a algún centro de mayor complejidad. Cosa que eso no es nada malo para ningún cirujano, sino al contrario, es un acto de grandeza, ¿no es cierto? Así que bueno, yo le agradezco al doctor Ricardo Urtubey también por la presentación y bueno, si Norberto dice que, no sé si alguna, quieren contestar alguna pregunta del chat, porque yo no la pude ver, por eso Norberto si igual la puede ver. Yo quisiera agradecerle al doctor Ricardo porque es difícil presentar un caso. Fue hecho con honestidad, respeto sobre todo y un resumen adecuado que dio una visión completa. Así que Ricardo, espero que nos conozcamos. La próxima vez quiero empanadas, dicho sea el paso. Muchas gracias. Bien, los esperamos el mes que viene, porque vamos a seguir y le vamos a publicar las conclusiones de este caso a través de el chat de la asociación. Muchas gracias, gracias por haber Bueno, participado a gracias, todos. gracias a todos. Chao. Fuerte abrazo a Chao, todos. Mario.